Los rayos dorados del sol de principios de septiembre penetraban suavemente a través de las vidrieras de la espaciosa oficina de Jonathan Everett, jugando con los lomos de libros viejos y proyectando sombras caprichosas sobre el antiguo escritorio de caoba. Jonathan, un hombre de 47 años con penetrantes ojos grises y un gris apenas perceptible en las sienes, estaba de pie junto a la ventana, mirando pensativamente el césped impecablemente cuidado de su finca en el exclusivo barrio de Oakwood Heights, un suburbio de Boston. Iba vestido con un traje Bryony impecablemente confeccionado, que solo resaltaba su estatus como uno de los hombres de negocios más poderosos de Nueva Inglaterra. Hoy, sin embargo, ni siquiera un vestuario perfectamente elegido pudo ocultar la tensión reflejada en su mirada habitualmente confiada. Jonathan Everett, heredero de una fortuna multimillonaria y director ejecutivo de Everett Industries, un imperio que abarca desde la alta tecnología hasta el sector inmobiliario, estaba al borde de la decisión más grande y quizás más arriesgada de su vida, una decisión que podría cambiar no solo su destino, sino también el futuro de toda su familia. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Jonathan, sin quitar los ojos de la ventana. Victoria, su esposa durante 20 años, entró en el despacho. A sus 45 años, lucía impecable. Un elegante vestido de Chanel realzaba su esbelta figura y su cabello castaño, peinado en un elaborado recogido, enmarcaba un rostro en el que los años habían dejado solo marcas apenas perceptibles. Victoria era conocida no solo como la esposa de Jonathan Everett, sino también como una exitosa filántropa que dirigía varias fundaciones benéficas. «Jonathan, cariño, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó, acercándose a su marido. Había preocupación en su voz, mezclada con un ligero desconcierto. Jonathan se volvió hacia su esposa y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Victoria, ya hemos hablado de esto. Tengo que descubrir qué les está pasando a nuestros hijos. Algo anda mal y no lo descubriremos utilizando los métodos normales». Victoria suspiró y se sentó en una silla de cuero junto a la chimenea. «Entiendo tu preocupación, pero ¿no crees que hacerse pasar por profesor es demasiado?». Jonathan se acercó a la mesa y tomó una fotografía en un marco plateado. Mostraba a sus hijos, Alexander, de 16 años, y Sofía, de 14. La foto fue tomada el verano pasado durante unas vacaciones familiares en las Maldivas. Los niños sonrieron, sus rostros brillaban de alegría y despreocupación. «¿Cómo han cambiado las cosas este año?», pensó Jonathan. «Míralos, Victoria», dijo, entregándole la foto a su esposa. «¿Recuerdas cómo eran? Alexander siempre es el primero de la clase, el capitán del equipo de debate de la escuela. Y Sofía, nuestro pequeño pianista, ganador de todos los concursos de música. Y ahora, Alexander falta a clases, sus notas han bajado y el director insinúa algunos problemas de disciplina. Sofía ha dejado la música y pasa horas sentada en su habitación. Se están alejando de nosotros, Victoria, y necesito saber por qué». Victoria miró atentamente la fotografía y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tienes razón, Jonathan, pero ¿cómo explica su ausencia de la empresa? Everett Industries no puede permanecer sin liderazgo indefinidamente». Jonathan regresó a su escritorio y se sentó en su silla. «He pensado en todo. Oficialmente, emprenderé un largo viaje de negocios a Japón para negociar una fusión con Tokyo Tech. Mark Donovan será el director ejecutivo en mi ausencia. Él puede manejarlo». «¿Qué pasa con la junta directiva? ¿No sospecharán que algo anda mal?». «Hablé con el presidente de la junta, el viejo George Huntington. Él es el único que sabe la verdad. George comprende la importancia de la familia y él me apoyará». Victoria se levantó y caminó hacia su marido, colocándole la mano en el hombro. «Sigo pensando que es arriesgado, pero confío en ti, Jonathan. Si crees que esta es la única manera de ayudar a nuestros hijos, te apoyaré».
Jonathan cubrió su mano con la suya. Gracias, querido. Sé que esto no es fácil para ti, pero créanme, tengo que hacerlo. En ese momento volvieron a llamar a la puerta. Esta vez fue Alfred, el mayordomo de la familia Everett que les había servido durante más de 30 años. Le pido perdón, señora, dijo en su tono siempre tranquilo. El señor Reynolds ha llegado y lo está esperando en la sala de estar. Jonathan asintió. Gracias, Alfredo. Bajaremos ahora. Cuando el mayordomo se fue, Jonathan se volvió hacia su esposa. Este es Daniel Reynolds, un viejo amigo mío de la universidad. Ahora trabaja para el FBI, en la División de Delitos Cibernéticos. Él me ayudará con los documentos y la leyenda. Victoria miró sorprendida a su marido. ¿Involucraste al FBI? Jonathan negó con la cabeza. No, esto es un favor personal. Daniel hace esto de manera informal, como un amigo. Él creará para mí la identidad perfecta de un profesor de historia. James Baker, graduado de Princeton, con 15 años de experiencia docente en escuelas privadas. Nadie sospechará un truco. Jonathan, Victoria miró atentamente a los ojos de su marido. ¿Estás realmente preparado para esto? ¿Vivir una doble vida engañando a nuestros hijos? Jonathan respiró hondo. Sé que esto suena terrible, pero créanme, estoy haciendo esto por ellos. Algo está pasando en sus vidas, algo grave, y si la única manera de descubrir la verdad es formar parte de su vida escolar, estoy dispuesto a hacerlo. Victoria asintió, aunque todavía había duda en sus ojos. Está bien, cariño, bajemos con tu amigo. Salieron de la oficina y subieron por la amplia escalera de mármol hasta la sala de estar del primer piso. Cuando Jonathan pasó por la habitación de Sofía, escuchó los sonidos amortiguados de la música. Su hija volvió a encerrarse en su habitación, como había hecho muchas veces últimamente. La habitación de Alexander estaba vacía. Lo más probable es que estuviera desapareciendo nuevamente en algún lugar con nuevos amigos, de quienes no les había contado nada a sus padres. En el salón los esperaba Daniel Reynolds, un hombre alto, de pelo corto y canoso, y una mirada atenta que delataba su profesión. Se puso de pie cuando Jonathan y Victoria entraron a la habitación. «Jonathan, Victoria, es bueno verte», dijo, estrechando la mano de Jonathan y asintiendo levemente con Victoria. «Gracias por venir, Dan», respondió Jonathan. «Por favor, tome asiento». Cuando todos estuvieron sentados, Daniel abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. «Entonces, Jonathan, aquí tienes tu nueva identidad», comenzó, tendiéndole una carpeta. James Edward Baker, nacido el 28 de marzo de 1976 en Providence, Rhode Island. Graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Princeton con una maestría en Historia estadounidense. Durante los últimos 15 años ha enseñado en escuelas privadas de Nueva Inglaterra. Jonathan abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Todo estaba allí: un certificado de nacimiento, un diploma, un historial laboral, incluso un historial crediticio. «Eso es impresionante, Dan», dijo Jonathan. «¿Cómo creaste una historia tan detallada?» Daniel sonrió levemente. «Es mejor que no conozcas los detalles, amigo mío. Digamos que tengo conexiones en los lugares correctos. Lo principal es que esta personalidad resistirá cualquier prueba. Incluso si alguien decide profundizar más, encontrará registros reales de James Baker en todas las bases de datos relevantes». Victoria, sentada junto a su marido, parecía preocupada. «¿Es esto legal, señor Reynolds?» Daniel la miró seriamente. «Señora Everett, entiendo su preocupación. Lo que estamos haciendo está en una zona legal gris, pero os aseguro que se han tomado todas las precauciones. Esta operación no dañará a nadie, excepto quizás a aquellos que realmente representen una amenaza para sus hijos». Jonathan puso su mano sobre el hombro de su esposa. «Victoria, sé que esto es difícil de aceptar, pero créanme,
Si existe la más mínima posibilidad de que nuestros hijos estén en peligro, debemos hacer todo lo posible para protegerlos. Victoria asintió lentamente. Entiendo. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Por supuesto, cariño, respondió Jonathan. Luego se volvió hacia Daniel. ¿Qué sigue, Dan? Daniel sacó otro sobre de su maletín. Aquí está tu nuevo guardarropa, Jonathan. Olvídese de los trajes Brioni y los relojes Patek Philippe. James Baker es un humilde profesor de historia. Su nuevo look consiste en chaquetas de tweed con coderas, camisas sencillas y relojes económicos. También te preparé gafas con lentes simples. Cambiarán un poco tu apariencia. Jonathan tomó el sobre y miró dentro. Había fotografías de ropa y complementos que ahora se convertirían en su nuevo estilo. Esto será inusual, dijo con una leve sonrisa. Por supuesto, respondió Daniel. Pero es necesario. Tienes que meterte completamente en el papel. Nadie debería sospechar que no eres quien dices ser. ¿Qué pasa con el lugar donde vives?, preguntó Victoria. Jonathan no puede vivir aquí, levantaría sospechas. Daniel asintió. Ya hemos resuelto este problema. Alquilamos un pequeño apartamento en la zona donde suelen vivir los profesores. La dirección y las llaves están en este sobre. Le entregó otro sobre a Jonathan. Jonathan tomó el sobre y pensó por un momento. La realidad de su plan comenzó a sentirse más agudamente que nunca. Vivirá una doble vida, lejos de su familia, de su comodidad habitual, de todo lo que conocía y amaba. Pero por el bien de los niños, estaba preparado para esto. Gracias, Dan, dijo Jonathan mirando a su amigo. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Daniel asintió. Entiendo, Jonathan. Solo recuerda, estás entrando en territorio peligroso. Un movimiento en falso y su tapadera podría quedar descubierta. Ten cuidado y mantente siempre en el personaje. ¿Qué pasa con el trabajo?, preguntó Victoria. ¿Cómo entrará Jonathan a la escuela de nuestros hijos? Eso también está solucionado, respondió Daniel. Me comuniqué con el director de la escuela, Thomas Gray, bajo la apariencia de una referencia. James Baker ha sido contratado oficialmente como profesor de historia. Tu primer día es el próximo lunes, Jonathan. Jonathan asintió y sintió que se le aceleraba el pulso. Las cosas se estaban poniendo reales y quedaba poco tiempo para prepararse. Hay una cosa más, continuó Daniel, sacando de su maletín un pequeño dispositivo parecido a un reloj de pulsera. Este es un dispositivo de comunicación especial. Está disfrazado de reloj normal, pero le permitirá ponerse en contacto conmigo de forma segura si es necesario. Simplemente presione el botón del costado 3 veces y recibiré una señal. Utilice esto solo como último recurso. Jonathan tomó el dispositivo y lo examinó detenidamente. Espero no necesitarlo, dijo en voz baja. Yo también lo espero, respondió Daniel. Pero es mejor estar preparado para cualquier cosa. Victoria, que había permanecido en silencio hasta ese momento, de pronto habló. ¿Y si los niños reconocen a Jonathan? Son sus propios hijos. ¿Cómo puede esconderse de ellos? Daniel sonrió. No se preocupe, señora Everett. Es sorprendente lo poco que se necesita para cambiar la apariencia de una persona más allá del reconocimiento. Gafas, un peinado diferente, tal vez una pequeña barba. Y es posible que ni siquiera sus propios hijos reconozcan a su padre, sobre todo si no esperan verlo como profesor. Jonathan miró a su esposa. Victoria, sé que esto es difícil, pero créanme, haré todo lo posible para no ser reconocido y al mismo tiempo descubrir qué les está pasando a nuestros hijos. Victoria respiró hondo. Confío en ti, Jonathan. Solo ten cuidado. Y recuerda, no importa lo que aprendas, seguimos siendo familia. Juntos superaremos esto. Jonathan apretó la mano de su esposa. Lo prometo, cariño. Pase lo que pase, seguiremos siendo una familia. Daniel se puso de pie, indicando que la reunión llegaba a su fin. Jonathan, tienes 4 días hasta que comiences tu nuevo trabajo.
Aprovecha este tiempo para prepararte. Estudia tu leyenda, acostúmbrate a la ropa nueva, practica hablar como un profesor de historia. Y recuerda, ya no eres millonario ni CEO, eres un maestro humilde que vive de sueldo en sueldo. Jonathan asintió y se puso de pie detrás de su amigo. Gracias, Dan, por todo. Después de que Daniel se fue, Jonathan y Victoria permanecieron en la sala mirándose en silencio. Finalmente, Victoria rompió el silencio. ¿Estás seguro de que esta es la única manera? Jonathan caminó hacia la ventana y miró hacia el camino de entrada por donde se alejaba el auto de Daniel. No sé si soy el único, pero esto es lo mejor que se me ocurrió. Intentamos hablar con ellos, contratamos psicólogos, incluso intentamos controlarlos, pero nada funcionó. Se cerraron a nosotros, Victoria, y tengo que descubrir por qué. Victoria se acercó a su marido y lo abrazó por detrás. Entiendo. Yo solo voy a extrañarte. Jonathan se volvió y abrazó a su esposa. Yo también te extrañaré, cariño, pero no durará mucho. Tan pronto como sepa qué está pasando, volveré y arreglaremos todo. En ese momento, la puerta principal se cerró con fuerza y se escucharon pasos rápidos en el pasillo. Jonathan y Victoria salieron de la sala justo a tiempo para ver a Alexander pasar corriendo hacia las escaleras. «Alex», llamó Victoria. «¿Dónde has estado? Estábamos preocupados». Alexander se detuvo a medio camino de las escaleras y se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. «Solo salgo con amigos, mamá, nada especial». «Hijo», comenzó Jonathan dando un paso adelante. «¿Podemos hablar?» Alejandro negó con la cabeza. «Ahora no, papá. Estoy cansado. Quizás más tarde». Y antes de que sus padres pudieran decir algo, subió corriendo las escaleras y desapareció en su habitación. Unos segundos más tarde, oyeron el portazo. Jonathan y Victoria se miraron. Había preocupación y determinación en sus miradas. «¿Lo ves ahora?», dijo Jonathan en voz baja. «Algo le está pasando a nuestro hijo, y tengo que descubrir exactamente qué». Victoria asintió. «Tienes razón. Haz lo que tengas que hacer, pero ten cuidado». Jonathan volvió a rodear a su esposa con sus brazos, abrazándola con fuerza contra él. Le aguardaba una aventura difícil y peligrosa. Sabía que estaba arriesgando mucho, su reputación, su relación con sus hijos, tal vez incluso su libertad. Pero por el bien de su familia, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Caminando hacia su oficina, Jonathan se sentó en su escritorio y abrió la carpeta con los documentos de su nueva identidad. James Edward Baker, profesor de historia. Este papel se convertirá ahora en su vida en el futuro próximo. Cogió un bolígrafo y empezó a tomar notas en preparación para su nuevo papel. La historia siempre ha sido su pasión, y ahora esta pasión le ayudará a salvar a su familia. Al otro lado de la ventana anochecía y en el cielo aparecían las primeras estrellas. Jonathan Everett, millonario y director de una gran corporación, se preparaba para desaparecer. Su lugar lo ocuparía James Baker, un humilde profesor de historia. Y en algún lugar en lo más profundo de su alma, Jonathan comprendió que esta aventura cambiaría no solo la vida de sus hijos, sino también la suya propia. Para siempre. El lunes 6 de septiembre resultó sorprendentemente fresco para principios de otoño. Jonathan Everett, ahora James Baker, se situó frente al espejo de su pequeño apartamento alquilado situado en una zona tranquila de Boston. Apenas se reconoció. Una chaqueta de tweed con coderas de cuero, una sencilla camisa blanca, una corbata modesta y unas gafas de montura fina cambiaron por completo su apariencia. La ligera barba que le había crecido en los últimos días completaba la imagen del típico profesor de historia. «Puedes manejarlo», le dijo a su reflejo, respirando profundamente. Al salir de casa, Jonathan, ahora James, se montó en el discreto Ford Focus, usado que Daniel le había preparado como parte de su tapadera.
Era inusual conducir un coche tan modesto después de su colección de coches de lujo, pero era parte de su nueva vida. Acercándose a Oakwood Academia, James sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. La escuela era un imponente edificio neogótico rodeado de césped bien cuidado y viejos robles. Estacionando en el estacionamiento de la facultad, cerró los ojos por un momento, ordenando sus pensamientos. «¿Señor panadero?» Vino una voz desde al lado del auto. James abrió los ojos y vio a un hombre alto, de mediana edad, con cabello gris y una sonrisa amistosa. «Sí, soy yo», respondió James saliendo del auto. «Bienvenido a Oakwood Academia. Soy Thomas Gray, el director de la escuela». El hombre extendió la mano a modo de saludo. James estrechó la mano extendida, tratando de no mostrar su entusiasmo. «Encantado de conocerlo, señor Gray. Gracias por la oportunidad de trabajar en su escuela. Por favor, llámame Tomás. Vamos, te mostraré la escuela y tu oficina». Siguiendo al director por los pasillos de la escuela, James miró cuidadosamente a su alrededor, memorizando la ubicación de las clases y oficinas. Pasaron junto a un grupo de estudiantes de secundaria, entre los cuales James notó a su hijo, Alexander. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo una expresión tranquila en su rostro. «Aquí está su oficina, señor Baker», dijo Thomas, abriendo la puerta de una habitación espaciosa con grandes ventanales. «Espero que te sientas cómodo aquí». «Gracias, se ve genial», respondió James, mirando alrededor de su nuevo espacio de trabajo. «Tu primera lección es en 1 hora, en 10º grado. Buena suerte». Con estas palabras, Thomas Gray se fue, dejando a James solo en la oficina. James se sentó a la mesa y sacó sus notas. Se preparó cuidadosamente para este día, estudiando el plan de estudios y los métodos de enseñanza. Ahora tenía que poner a prueba mi preparación en la práctica. Cuando sonó el timbre, James respiró hondo y se dirigió a clase. Al entrar, vio 25 pares de ojos fijos en él. Entre los estudiantes estaba su hija, Sofía. Se sentó en el último escritorio, perdida en sus pensamientos. «Buenos días, clase», comenzó James, tratando de que su voz sonara segura. «Mi nombre es señor Baker y seré su nuevo profesor de historia». Comenzó la lección con una breve introducción al curso de historia estadounidense que tomarían este año. Para su sorpresa, la enseñanza transcurrió sin problemas. Años de hablar ante juntas directivas e inversores resultaron inesperadamente útiles como profesor. Después de la lección, cuando los estudiantes salían del salón de clases, James notó que Sofía llegaba tarde. Lentamente recogió sus cosas, claramente sin prisa por irse. «Sofía, ¿verdad?». James se volvió hacia ella, tratando de mantener su voz neutral. La chica levantó la vista y James apenas pudo contener sus emociones. Había algo de melancolía en su mirada que él no había notado antes. «Sí, señor Baker», respondió en voz baja. «¿Te gustó tu primera lección? Espero que no sea demasiado aburrido». Sofía sonrió levemente y era la primera sonrisa genuina que James había visto en su rostro en semanas. «No, no es nada aburrido. A mí me gustó. Me alegra oírlo. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres discutir algo sobre el tema, mi puerta siempre está abierta». Sofía asintió y salió del salón de clases. James la vio irse, sintiéndose aliviado y preocupado al mismo tiempo. Era evidente que algo estaba molestando a su hija y estaba decidido a descubrir qué era. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo similar. James enseñó lecciones, observó a los estudiantes y trató de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la vida de sus hijos en la escuela. El miércoles, durante la pausa del almuerzo, presenció una escena desagradable en la cafetería de la escuela. Un grupo de chicas, entre las que se encontraba una tal Emily Donovan, hija del vicepresidente de Everett Industries, se burlaron claramente de Sofía. James apenas se contuvo para no interferir, pero sabía que podría despertar sospechas. Esa noche
Sentado en su departamento alquilado, James anotó sus observaciones en un archivo cifrado en su computadora portátil. Día 3. Sofía parece haber sido intimidada por un grupo de chicas populares. Es necesario comprender los motivos y encontrar la manera de ayudar sin despertar sospechas. Alexander todavía se mantiene reservado, interactuando principalmente con un grupo de estudiantes de secundaria a quienes aún no he identificado. Mañana intentaré establecer contacto con él en clase. James dio su primera lección en la clase de Alexander el jueves. Su hijo estaba sentado en medio de la clase, mirando fijamente por la ventana. Cuando James hizo una pregunta sobre las causas de la guerra civil, Alexander de repente levantó la mano y dio una respuesta completa que sorprendió incluso al propio James. Después de la lección, le pidió a Alejandro que se quedara. «Gran respuesta hoy, Alexander», dijo James. «Parece que tienes un buen conocimiento de la historia». Alejandro se encogió de hombros. «Acabo de leer mucho, señor Baker». «Esto es digno de elogio. Sabes, tenemos un club de historia en la escuela. ¿Quizás le interesaría unirse?» Por un momento, el interés brilló en los ojos de Alexander, pero rápidamente se desvaneció. «Gracias, pero no tengo tiempo para clubes». James asintió sin querer presionar. «Entender, pero si cambias de opinión, dímelo». Cuando Alexander se fue, James volvió a sentirse incómodo. Era evidente que algo atormentaba a su hijo y no tenía nada que ver con sus estudios. Al final de la primera semana, James empezó a formarse una idea general de lo que estaba sucediendo en la escuela. Sofía sufrió acoso, pero los motivos no estaban claros. Alejandro, a pesar de sus habilidades, pareció distanciarse deliberadamente de los estudios y de la vida escolar. El viernes por la noche, sentado en la sala de profesores y calificando los primeros ensayos de sus alumnos, James escuchó una conversación entre dos profesores. «¿Escuchaste? Dicen que otra vez hay un problema de drogas en la escuela», dijo la profesora de matemáticas, Miss Parker. «¿De nuevo?» «Pensé que todo se había calmado después del año pasado», respondió la profesora de inglés, la señora Collins. James se tensó, tratando de no perderse una palabra. Una fuente anónima dijo a la administración que uno de los estudiantes de secundaria estaba distribuyendo algunas drogas sintéticas nuevas. El director Gray mantiene todo en secreto por ahora, pero la policía ya ha iniciado una investigación. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría esto tener algo que ver con los cambios en el comportamiento de Alejandro? Al regresar a casa, no pudo dormir durante mucho tiempo pensando en todo lo que había aprendido esta semana. Estaba seguro de que estaba a punto de revelar algo serio, pero junto con esto llegó la comprensión de que su misión podría ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado originalmente. Antes de acostarse, James le envió un mensaje cifrado a Daniel. «La primera semana ha terminado. Hay avances, pero también nuevas preguntas. Es posible que necesitemos su ayuda en un futuro próximo. Manténgase en contacto». Mientras James se dormía, pensó en sus hijos, los secretos que escondía la escuela y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su familia. Una cosa estaba segura: esto era solo el comienzo. El lunes de la segunda semana comenzó para James Baker con un encuentro inesperado. Al entrar en la sala de profesores, se topó con Victoria, su esposa, que acudía al colegio con el pretexto de comentar los progresos de los niños. «S.R.A. Everett, bienvenida», dijo el director Gray, que acababa de salir de su oficina. «Señor Baker, ¿podría dedicar algo de tiempo a la señora Everett? A ella le gustaría hablar sobre el progreso de Sofía en su clase». James asintió, tratando de mantener la calma. «Por supuesto, con mucho gusto». Al encontrarse sola en su oficina, Victoria susurró: «Jonathan, no podía esperar más. ¿Qué descubriste?» James miró a su alrededor rápidamente, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Victoria, la situación es más complicada de lo que pensábamos.
Sofía está siendo intimidada y Alexander, sospecho que puede estar relacionado con la distribución de drogas en la escuela. Victoria palideció. Oh, Dios mío, ¿qué debemos hacer? Nada todavía. Necesito recopilar más información. Continúe como siempre y no demuestre que algo anda mal. Después de que Victoria se fue, James sintió una nueva oleada de determinación. Debe actuar más rápido. Al día siguiente, durante la clase de Sofía, James decidió liderar una discusión sobre el tema de la presión social y el acoso escolar. Notó cómo Sofía se ponía tensa cuando surgía el tema del ciberbullying. Después de la lección se acercó a ella. Sofía, noté que este tema te emocionaba. Si necesitas a alguien con quien hablar, siempre estoy dispuesto a escucharte. Sofía vaciló, pero luego dijo en voz baja: Gracias, señor Baker. Tal vez iré a verte más tarde. James asintió, sintiendo que le dolía el corazón por su hija. El miércoles, James notó que a Alexander le pasaba algo en secreto a otro estudiante en el pasillo. Decidió seguir a este estudiante y descubrió que se había reunido con un grupo de otros estudiantes de secundaria detrás del gimnasio. Intercambiaron algunas bolsas pequeñas. James tomó algunas fotos con su teléfono y se las envió a Daniel para pedirle un análisis. El jueves, Sofía fue a su oficina después de clase. Entre lágrimas describió cómo un grupo de chicas, lideradas por Emily Donovan, la acosaron en las redes sociales, difundiendo rumores falsos y fotos alteradas. No sé qué hacer, señor Baker. Traté de ignorarlos, pero solo empeoró, dijo Sofía sollozando. James apenas pudo contener las ganas de abrazar a su hija. En cambio, dijo: Sofía, lo que me dijiste es en serio. Debemos informar esto a la administración de la escuela. No tienes que sufrir solo. Sofía asintió y se secó las lágrimas. Gracias, señor Baker. Eres el primer adulto que realmente me escuchó. Estas palabras atravesaron el corazón de James como un cuchillo. El viernes llegó una respuesta de Daniel. El análisis de las fotografías confirmó los peores temores. Las fotografías mostraban transacciones con un nuevo tipo de droga sintética conocida como Lucifer. Estas drogas eran especialmente peligrosas debido a su alto poder adictivo y sus graves efectos secundarios. El comienzo de la tercera semana estuvo marcado por un giro inesperado de los acontecimientos. El lunes por la mañana, el director Gray convocó una reunión de emergencia de maestros. «Tenemos una emergencia», comenzó en tono sombrío. Uno de nuestros estudiantes, Michael Thompson, fue hospitalizado con una sobredosis de una droga desconocida. La policía está iniciando una investigación y necesitamos la plena cooperación de cada uno de ustedes. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía a Michael. Era uno de los amigos de Alexander. Después de la reunión, James decidió actuar con decisión. Se acercó al director Gray. «Señor, me gustaría ofrecerle mi ayuda en la investigación. Tengo cierta experiencia trabajando con adolescentes con problemas y creo que podría ayudar a identificar la fuente del problema». Gray lo miró atentamente. «Aprecio su iniciativa, señor Baker, pero ten cuidado. Esta situación puede ser más peligrosa de lo que parece». El martes, James notó que Alexander parecía particularmente nervioso. Después de la lección, le pidió que se quedara. «Alexander, sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero veo que algo te molesta. Si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo». Alexander guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: «Señor Baker, a veces los errores se vuelven demasiado grandes para corregirlos». «No hay errores que no se puedan corregir, Alejandro. Lo principal es no tener miedo de pedir ayuda». Alexander asintió y rápidamente salió del salón de clases, dejando a James sumido en sus pensamientos. El miércoles, Sofía llegó a James con buenas noticias. Después de su intervención,
la administración de la escuela inició una investigación sobre casos de ciberacoso. Emily Donovan y sus amigos fueron llamados a la oficina del director y el acoso pareció cesar. «Gracias, señor Baker», dijo Sofía con una sonrisa sincera. «No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí». James sintió alegría y amargura al mismo tiempo. Ayudó a su hija, pero como padre, no como maestro. El jueves, James recibió un mensaje alarmante de Daniel. «Ten cuidado. Hay información de que un gran sindicato está detrás de la distribución de Lucifer. Es posible que tengan conexiones en la escuela». Esta noticia puso a James tenso. Se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. El viernes sucedió algo que cambió el curso de la investigación. Después de clase, James notó que Alexander discutía con el profesor de gimnasia, el señor Rodríguez, sobre algo detrás del gimnasio. La conversación parecía tensa y en un momento Rodríguez agarró el brazo de Alexander. James intervino de inmediato. «¿Qué está pasando aquí?» Rodríguez rápidamente liberó a Alexander. «Nada, señor Baker. Solo un pequeño malentendido». Alejandro parecía asustado. Echó un vistazo a James y se escapó. James decidió seguir a Rodríguez. Lo vio encontrarse con un hombre en el estacionamiento y darle un sobre. Esa noche, sentado en su apartamento, James analizó los acontecimientos de las últimas 2 semanas. Comenzó a darse cuenta de que había toda una red de distribución de drogas operando en la escuela y Alexander de alguna manera se involucró en ella. ¿Pero qué papel juega el señor Rodríguez en todo esto? James le envió un mensaje cifrado a Daniel. «Necesito información sobre Carlos Rodríguez, profesor de educación física de Oakwood Academia. Posible conexión con un sindicato». Mientras se dormía, James sintió que se estaba acercando a una solución, pero también comprendió que cuanto más se acerca a la verdad, más peligrosa se vuelve su misión. Debe actuar con cuidado no solo para revelar la verdad, sino también para proteger a sus hijos. La 4ª semana comenzó con noticias alarmantes. James recibió un mensaje cifrado de Daniel. «Carlos Rodríguez tiene antecedentes penales. Se sospechaba que tenía conexiones con un cartel de la droga, pero no se encontraron pruebas. Tenga mucho cuidado». En la reunión de la mañana, el director Gray anunció que se realizarían pruebas de detección de drogas por sorpresa en la escuela. James notó lo tenso que estaba Alexander al escuchar la noticia. Después de clase, James decidió hablar con su hijo. «Alexander, veo que algo te molesta. Puedes confiar en mí». Alexander vaciló, pero luego dijo en voz baja: «Señor Baker, yo estoy en problemas, pero no puedo hablar de eso. Están amenazando a mi familia». James pasó una noche sin dormir pensando en las palabras de su hijo. Por la mañana envió a Daniel una solicitud para reforzar la seguridad de Victoria y los niños, sin revelar los verdaderos motivos. En la escuela, James notó que el señor Rodríguez actuaba nervioso. Durante el almuerzo escuchó a Rodríguez hablar por teléfono. «La carga será entregada el viernes. Asegúrate de que todo esté limpio». Sofía se acercó a James llorando. «Señor Baker, estoy preocupado por Alex. Se comporta de manera extraña, casi nunca está en casa». James tranquilizó a su hija, sintiendo que se le encogía el corazón ante la imposibilidad de revelar su verdadera identidad. Más tarde, vio a Alexander reuniéndose en secreto con el señor Rodríguez detrás del gimnasio. La conversación parecía tensa y James notó que Rodríguez le entregaba un paquete a Alexander. James decidió actuar. Instaló una cámara oculta en el gimnasio, sospechando que allí se intercambiaban drogas. Por la noche, recibió un mensaje de Daniel. «La policía está lista para la operación. Necesitamos pruebas irrefutables. Prepárense para el viernes». El viernes por la mañana comenzó como de costumbre, pero James podía sentir la tensión en el aire. Durante el gran descanso, notó que Alexander miraba nerviosamente a su alrededor en el pasillo.
De repente se escuchó un grito desde el baño. James corrió allí y vio al estudiante tirado en el suelo convulsionando, claros signos de una sobredosis. Mientras los paramédicos atendían al estudiante, James notó que Rodríguez se dirigía rápidamente hacia el gimnasio. Él lo siguió. En el gimnasio, James presenció una escena impactante. Rodríguez le gritó a Alexander: «¡Idiota! Casi fracasas en toda la operación». Alejandro, pálido y asustado, intentó justificarse. «No sabía que aceptaría tanto, solo estaba siguiendo tus instrucciones». James no pudo contenerse más. Salió de su escondite. «Basta ya de inmediato». Rodríguez se dio la vuelta y sacó su arma. «¿Quién diablos eres?». En ese momento, James supo que era hora de revelar su verdadera identidad. «Soy Jonathan Everett, el padre de Alexander, y estoy aquí para poner fin a sus actividades criminales». Alexander miró a su padre en estado de shock. «¿Papá? ¿Pero cómo?». Rodríguez, al darse cuenta de que estaba acorralado, apuntó con el arma a Alexander. «Un paso, y tu hijo morirá». James levantó lentamente las manos. «Piensa, Rodríguez, el edificio está rodeado por la policía. No tienes elección». En ese momento, un escuadrón policial encabezado por Daniel Reynolds irrumpió en el pasillo. «FBI, todos al suelo». Rodríguez, al darse cuenta de lo desesperada de la situación, dejó caer el arma y se rindió. Alexander, todavía en shock, se acercó a su padre. «Papá, yo soy tan culpable. Amenazaron con hacerle daño a Sofía si no les ayudaba a distribuir drogas en la escuela». Jonathan abrazó a su hijo. «Está bien, hijo. Ya todo ha terminado». Daniel se acercó a ellos. «Jonathan, lo hiciste muy bien. Hemos cubierto toda la red. Rodríguez fue solo la punta del iceberg. Había todo un cartel de la droga detrás de él». En ese momento, Sofía salió corriendo al pasillo, seguida de Victoria. Al ver a Jonathan como maestro, se quedaron paralizados de asombro. «¿Papá?», susurró Sofía. Jonathan miró a su familia. «Lamento haber tenido que engañarlos, pero tenía que descubrir la verdad y protegerte». Victoria se acercó a su marido y lo abrazó con fuerza. «Estás loco, pero estoy orgullosa de ti». Mientras la policía completaba la operación, la familia Everett permanecía abrazada en medio del gimnasio. Sabían que tenían muchas conversaciones difíciles por delante y reconstruir la confianza, pero lo principal era que estaban juntos de nuevo y los secretos ya no los separaban. Jonathan miró a sus hijos y a su esposa y se dio cuenta de que, a pesar de todos los riesgos, su decisión de convertirse en maestro encubierto era la correcta. No solo descubrió una red criminal, sino que también salvó a su familia, devolviéndole lo realmente importante: el amor y la confianza mutua. En los días posteriores a los dramáticos acontecimientos en Oakwood Gym, la academia zumbaba como una colmena alarmada. La policía y el FBI llevaron a cabo un operativo a gran escala, arrestando no solo a Carlos Rodríguez, sino también a varios otros miembros de la red criminal, incluidos 2 estudiantes de secundaria y un empleado de la administración de la escuela. Jonathan Everett, que ya no ocultaba su verdadera identidad, se vio obligado a testificar ante la policía y la junta escolar. Sus acciones, aunque inusuales, se consideraron justificadas a la luz del crimen revelado. Para la familia Everett comenzó un período de restauración y reinvención. Alexander, liberado de la presión de los delincuentes, se sometió a un curso de rehabilitación. Se volvió más abierto con sus padres y participó activamente en programas para prevenir el consumo de drogas entre los adolescentes. Sofía, tras superar el acoso, ganó nueva confianza en sí misma, reanudó sus clases de música e incluso organizó un grupo de apoyo para víctimas de acoso escolar. Victoria, asombrada por la dedicación de su marido, decidió dedicar más tiempo a su familia, redujo sus actividades sociales y se centró en fortalecer los lazos familiares.
Jonathan, al regresar a su rol como director ejecutivo de Everett Industries, realizó cambios significativos en la forma en que administraba su empresa y su familia. Estableció horarios de trabajo más flexibles para poder pasar más tiempo con sus hijos, e inició una serie de programas corporativos para apoyar a los jóvenes y combatir la adicción a las drogas. La escuela ha pasado por cambios importantes. El director Thomas Gray, aunque no estuvo involucrado en actividades criminales, renunció y aceptó la responsabilidad de lo sucedido bajo su liderazgo. La nueva administración escolar ha introducido medidas estrictas para prevenir la propagación de drogas y combatir el acoso escolar. Se organizaron reuniones periódicas con los padres, consultas psicológicas para los estudiantes y formación adicional para los profesores. La historia de Jonathan Everett, un millonario que se convirtió en maestro encubierto para salvar a sus hijos, recibió una amplia cobertura mediática. Esto provocó un debate público sobre los problemas de la educación moderna, las relaciones entre padres e hijos y el papel de los ricos en la solución de los problemas sociales. Muchos padres, inspirados por el ejemplo de Jonathan, comenzaron a prestar más atención a la vida escolar de sus hijos. Algunas grandes empresas han seguido el ejemplo de Everett Industries al lanzar programas para apoyar a los jóvenes y combatir la adicción a las drogas. Para Jonathan, su experiencia como docente fue un punto de inflexión en su vida. Se dio cuenta de lo importante que era participar en la vida de sus hijos y de lo mucho que se estaba perdiendo al sumergirse en el trabajo. Decidió enseñar historia regularmente como voluntario en varias escuelas, compartiendo su experiencia y conocimientos con las generaciones más jóvenes. Esta decisión no solo enriqueció su vida, sino que también lo ayudó a reconectarse con sus propios hijos. Un año después, la familia Everett se reunió para hacer una barbacoa en su jardín. Alexander, ahora un estudiante universitario que estudia trabajo social, habló sobre sus planes de crear un fondo para ayudar a los adolescentes en situaciones difíciles. Sofía, quien se prepara para su graduación, compartió los éxitos de su grupo musical y sus planes para el futuro. Jonathan y Victoria intercambiaron miradas de complicidad mientras observaban a sus hijos. Habían pasado por mucho, pero ahora su familia era más fuerte que nunca. «Sabes», dijo Jonathan abrazando a su esposa, «nunca pensé que la lección más importante de mi vida sería la que aprendí haciéndome pasar por maestra». Victoria sonrió. A veces tenemos que perdernos para encontrar realmente lo que es importante. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el jardín con la cálida luz del atardecer, la familia Everett se reunió para tomar una foto. En sus rostros brillaron sonrisas sinceras, símbolo de dificultades superadas y de nueva felicidad familiar. Esta ya no era solo la familia de un exitoso hombre de negocios. Esta era una familia que había pasado por pruebas, se dio cuenta del valor de cada miembro y estaba lista para enfrentar juntos cualquier desafío futuro.